tercera entrevista constructiva. Hoy hablamos de liderazgo con Julián Gómez. Lleva toda su trayectoria profesional en entornos de proyectos y en la actualidad se dedica, entre otras cosas, a llevarlos al éxito a través de la consultoría. Es autor de uno de los blogs con mayor visibilidad e influencia en la temática, El Laboratorio de las TI. Además, también es el autor del Juego de Tronos de los Proyectos, un libro que para mí es toda una genialidad. Así que sin más, te dejo que nos lo cuente él de primera mano. Que disfrutes la entrevista. Hola Julián, muchas gracias por aceptar esta entrevista, por atenderme. Es un placer tenerte aquí, te sigo desde hace tiempo y la verdad es que estoy muy contento de tenerte aquí. Bueno, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cómo es tu mundo, cómo es el mundo digital y el mundo de los proyectos para ti. Bueno, lo primero, muchas gracias Fernando a ti por la propuesta y por hacer posible esta colaboración, que la verdad es que creo que es muy interesante. Es un mundo, el de la dirección de proyectos, que nos gusta a ambos y es algo muy bueno. Pues mira, yo siempre digo que el mundo de la dirección de proyectos empecé desde que empecé a trabajar, ¿no? Hace ya más de 17 años. Desde que uno comienza y empieza a trabajar en un equipo, ya estás sintiendo la dirección de proyectos, solo que lo ves desde una perspectiva que es distinta cuando tú eres el que dirige el proyecto. Pero es casi como cuando dicen que muchos entrenadores son mejores porque fueron futbolistas, ¿no? Y entienden a los jugadores, Claro. pues casi podríamos decirlo en la dirección de proyectos. Sí, Diego, ya has vivido desde abajo. Es importante, claro, vivirlo desde abajo. Cuando llegas arriba has pasado por todas las partes que hay en el oficio. Exactamente. Siempre también te permite el saber cómo se sienten las personas, ¿no? Cuando hay una falta de información o cuando hay una serie de tareas o algo que hay que hacer, pues te permite conocer de primera mano cómo te sentías tú y actuar en consecuencia, ¿no? También entendiendo que todo el mundo no es igual y que todo el mundo no actúa de la misma forma, pero ese conocimiento también sirve mucho para hacer una dirección más efectiva. Claro, muy interesante. Bueno, para ti, viniendo al tema, ¿qué es un líder? ¿Y qué entendemos o qué entiendes por liderazgo? Bueno, pues para mí el líder siempre es una persona en la que un grupo toma como referencia. Me explico. O sea, hay muchas veces he visto en descripciones de puestos de trabajo que dicen, se necesita líder de proyecto. No, pues eso no se compra, ¿no? No se dice, me da 2 kilos de líder de proyecto, sino que los líderes, las personas, son aquellos a los cuales seguimos, ¿no? Son aquellas personas, da igual que sea hombre o mujer, en las que nos fijamos porque por la forma de actuar, por la forma de comportarse, por cómo es la forma de interrelacionarse con los demás, nos sentimos guiados por ellos, ¿no? Entonces eso es lo como yo definiría un líder. O sea, sentimos una especie de atracción o de admiración por esa persona y seguimos sus Claro, directrices o hay indicaciones. muchos hay muchos tipos de líderes, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, algunas que reconocemos siempre son las personas carismáticas, ¿no? Siempre hay en un grupo una persona carismática a la que los demás siempre escuchan cualquier cosa que tenga que decir. Y luego hay otros que son líderes, a lo mejor menos carismáticos, pero técnicamente tienen una, un aval que todo el mundo cuando habla sobre ese tema técnico lo escucha. Entonces, el liderazgo se puede basar en muchos matices, pero al final son personas a las cuales le prestamos atención, ¿no? Y siempre confiamos en su criterio, o gran parte de las veces confiamos en su criterio. Ah, digamos, se lo han ganado por diferentes caminos. Exacto. Muy bien. ¿Y qué es el liderazgo? El liderazgo, eso ya es la parte difícil, porque si el líder podemos decir que se elige, ¿no? Que la gente elige al líder, el liderazgo ya es lo que nos toca a todos cuando tenemos un cierto nivel de responsabilidad, incluso si me apura, sin tener un nivel de responsabilidad. Cuando estamos en un equipo y todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad, también tenemos que ejercer el liderazgo para intentar hacer lo que creemos que es lo correcto. Entonces, el liderazgo sería el, las actividades o las condiciones de lo que nosotros hacemos para realmente convertirnos en un líder, ¿no? Y poder ser el líder de un grupo, ya sea porque nos haya tocado como responsabilidad o porque lo hacemos de forma innata. Es tomar conciencia de que eres el líder y agarrar el mando y llevar hacia adelante al equipo. Bueno, eso, que te quieres convertir en el líder y entonces actúas de la forma necesaria para que tú seas el líder. Aquí muchas veces, verás, te pongo un matiz. Hay mucha gente que dice, bueno, pues entonces eso es manipular a la gente. Bueno, manipular tiene un tono negativo, una connotación negativa, porque eso depende de cómo tú utilices esa influencia que ejerzas contra no, sino sobre los demás.
Entonces, eso ya depende de cómo éticamente seamos nosotros. Yo siempre me refiero desde un punto de vista ético, porque objetivamente pensamos que donde queremos hacer que los demás vayan es lo mejor para todos. Claro, porque tú trabajas con personas, al final, si no eres ético, no tienes un comportamiento racional y visto de una perspectiva buena, positiva, no vas a llegar a ninguna parte. O sea, siempre tú puedes adquirir un entrenamiento, pero si lo utilizas de manera negativa o en contra de otros, pues no es la idea. O sea, siempre el entrenamiento que uno recibe es para hacer cosas buenas, no para hacer cosas malas, que se puede interpretar, ¿no? Sí, realmente muchas veces se piensa que hacer, como dicen en inglés, ¿no? De trucos de sombrero negro, cosas un poquito más oscuras, ¿no? Es más productivo que hacer cosas siendo bastante sincero y a las claras. Realmente hoy en día nos están demostrando muchas metodologías o no, o llamémosla como queramos, modelos o formas de actuar ágiles, donde se es muy claro con las personas y se responsabiliza al equipo de las acciones y se le da el poder para que tomen sus decisiones. Cuando tú eres claro, la gente suele ser clara contigo. Uh-huh. Y al final obtienes un mayor beneficio que si eres oscuro, porque como dice el dicho, se coge ante un mentiroso que a un cojo, ¿no? Así Y es. cuando te cojan en una mentira, ya nadie va a confiar en ti ni en lo que tú digas. Claro, digamos que puede ser estas técnicas de Black Hat que comentan, quizá pueden sí tener un beneficio a corto plazo, pero lo que se busca es un largo plazo que desde mi punto de vista lo conseguimos mejor con una transparencia y siendo más honestos, ¿no? Exactamente. Si tenemos un equipo y le engañamos una vez, pues la primera seguramente le habremos engañado. Pero a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, ya no nos va a funcionar. Y Claro, si tenemos que desarrollar muchos proyectos durante un plazo de tiempo muy largo, al final nos perjudicará. pues sí. Entonces, este liderazgo se puede potenciar? ¿Y qué puntos hay importantes, qué puntos clave hay para poder potenciar nuestro liderazgo o nuestro conocimiento sobre estas personas, sobre nosotros? Sí. Mira, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, porque se puede decir que casi que sentimos cierta preponderancia de uno de los tipos de liderazgo. A mí me gusta hablar del concepto de paleta de liderazgo. O sea, hay 6 tipos de liderazgos principales y cada uno de ellos se puede utilizar dependiendo de la situación y dependiendo de lo que necesitemos. Y deberemos utilizar uno u otro. Normalmente, pues por nuestro carácter, por nuestra personalidad, estaremos más volcados a alguno de ellos en concreto. Pero cada situación deberemos utilizar alguno que a lo mejor no es el que nosotros somos más expertos, ¿no? Nos sale más natural utilizarlo. Lo que tenemos que hacer es aprenderlos todos y aprender cómo utilizarlos dependiendo de la situación. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, alguien puede decir, el mejor es el democrático, ¿no? Tomamos las decisiones pues preguntándole a todo el mundo cuál es la que le parece más oportuna. Pero imagínate que estamos en un cambio, en una transformación digital. Una transformación digital de una empresa donde tenemos claro que lo que queremos hacer es esa transformación. Y si le preguntamos a la gente, la mayoría nos dice que no quiere transformarse, que quiere seguir como hasta ahora. Entonces ahí claramente no podemos utilizar un liderazgo democrático para el fondo, ¿no? A lo mejor para la forma sí, pero para el fondo no. Entonces, por eso tenemos que utilizar distintos tipos de liderazgo. Muy bien. ¿Y podríamos identificar algunos de esos tipos de liderazgo como nuestra personalidad, como algo que es nuestro estilo de liderazgo y trabajar sobre ello para potenciarlo? Siempre, siempre, porque de hecho tú mismo reconocerás que hay personas que son más de diálogo, ¿no? Que constantemente antes de tomar una decisión siempre están consensuando con la mayoría o intentando convencer a los demás de que su decisión es la correcta. Y hay otras personas que estos son lentejas. Si quieren las tomas, no, esto es lo que hay. O sea, siempre hay personas que, no. Y verás que incluso en nuestro círculo de amigos podemos identificar esas personalidades tan fuertes, ¿no? Tan marcadas. O hay gente que no se moja. No, lo que tú digas. No, pero ¿cuál te parece mejor? No, lo que tú digas. Entonces, siempre tenemos un liderazgo principal. Lo importante es que no nacemos y simplemente ya eres o no eres un líder, o puedes tener solo desarrollarte en ese liderazgo con el cual tú naciste o tienes cierta facilidad, sino que podemos desarrollar el resto. Siempre, ¿cómo lo podemos lograr? Pues primero, informándonos bien, conociendo todos los liderazgos que hay y conociendo las situaciones en las que habría que aplicar cada uno de ellos. Y luego con la experiencia, practicando, practicando y practicando. Claro, entonces un líder no nace, un líder se hace. No, yo eso lo digo en el libro de Juego de Tronos y es que alguien no es un líder por nacer, sino es un líder porque su desarrollo ha sido capaz de llegar hasta el liderazgo. Hay un ejemplo que pongo que me parece muy bueno,
que es el de Daenerys Targaryen, ¿no? Bueno, para quien conozca Juego de Tronos, que aunque su hermano supuestamente era el líder nacido para ser el rey, ella es capaz desde no creerse una lideresa, sino simplemente una persona al servicio de su hermano, es capaz de ponerse al frente de todos los ejércitos y ser ella la que manda. Eso sería un poco lo que nos sucedería a cada una de las personas. Sí, claro, al final es un poco una decisión que le toca, o sea, le viene, no es una persona que diga, yo voy a ir a ser la líder de todo esto. Es como que Bueno, se lo va encontrando por el camino y al final tiene que tomar las riendas de ese puedes, liderazgo y liderar a todo el pueblo de los Dothraki y de exactamente, a los demás. ese es su caso, ¿no? Que puede ser casi un liderazgo sobrevenido. Pero hay otros casos que tú te sientes que necesitas ser liderar, ¿no? O tienes esas condiciones, no sé, innatas. Pero no es determinante, o sea, no viene por nacimiento y ya, como hace el sexador de pollos, ¿no? Aquí ha nacido un líder y aquí no. No, no. Eso se puede desarrollar. Muy bien. Entonces, para potenciar nuestro liderazgo, debemos conocernos, para empezar, a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos conocernos a nosotros mismos? ¿Qué técnica recomendarías o cuál es la que más te gusta y en qué consiste? Por- Mira, una técnica que me gusta mucho que es la ventana de Johari. Ujú, Es una técnica que sobre todo, verás, lo que me gusta es que no somos nosotros solos lo que apuntamos, lo que vemos, sino que tiene que utilizarse o realizarse a la vez con nuestro equipo o con gente que nos conozca. ujú, Es muy importante, yo creo que lo primordial para conocernos es la visión que los demás tienen de nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas y que se está viendo de una determinada forma, cuando hablamos con los demás nos damos cuenta que no están percibiendo eso, que lo que perciben es algo bien distinto. Entonces, eso es algo que específicamente en el liderazgo es muy importante. Ver qué perciben los demás de ti, comprobar qué es lo que ellos están viendo, porque eso nos permitirá alinear lo que ellos perciben con lo que nosotros realmente nos sentimos. Entonces, esta técnica lo que hace es dividir un cuadrante y poner una serie de adjetivos y colocarlo, esos adjetivos, en función de si los demás lo ven y si nosotros lo vemos. Se alinean y se dividen en 4 zonas principales. Lo que nosotros vemos que no ven los demás, lo que los demás ven que no vemos nosotros, lo que ven los demás y que vemos nosotros, y lo que no ve nadie. Que bueno, eso es lo que no ve nadie, es muy difícil, ¿no? Pero eso nos permite trabajar en esa línea para mejorarlo. Y luego otra herramienta que digamos que es un poco una herramienta que se utiliza mucho para todo, que es el DAFO, ¿no? ujú. Las debilidades, las fortalezas y demás. Es muy interesante, se puede utilizar en muchos casos desde un proyecto, los riesgos de un proyecto, los beneficios de una herramienta, pero también internamente. ¿Qué pasa? Que lo difícil de realizar un DAFO objetivo es cuando lo hacemos sobre nosotros mismos. Es muy difícil o no todo el mundo está capacitado para hacerse un diagrama DAFO de sí mismo, ¿no? Entonces, Claro. eso siempre estaría interesante trabajarlo con otras personas que nos ayuden a ser más objetivos, ¿no? Por eso muchas veces se utiliza algún tipo de coach, ¿no? O de alguien que te pueda sacar toda la información, porque si no tenemos una visión sesgada de cómo somos. Bueno, hablando de estas técnicas de conocimiento de uno mismo, antes de ayer, esta semana, has publicado un artículo del enneagrama que me parece muy interesante. Anoche le estaba viendo, me parece muy interesante. Los 9 tipos de personalidades o de Sí. tipologías de personas que hay, ¿no? También es, no sé, muy interesante. Háblame un poquito cómo es un enneagrama, en qué consiste. Sí, mira, el eneagrama es una técnica que se viene desarrollando en psicología. Ha tenido una evolución en el pasado siglo, bueno, desde unos inicios un poco ya más, digamos, tipo horóscopo, hasta que ya se ha convertido más en una estandarización de lo que son las personalidades del ser humano. Pero claro, como toda estandarización, no todos somos iguales, ¿no? Ujú. Entonces, lo que sirve el eneagrama es para situarte en un punto y las influencias que tiene de otro tipo de personalidades. Es decir, nosotros no somos una personalidad pura, sino que tenemos influencia de otras distintas. Esto lo que permite es también, con el conocimiento de alguien que te ayude y una serie de cuestionarios, situarte dentro de un punto del eneagrama. Y luego, por las relaciones de ese punto con el resto, saber hacia dónde puedes tender cuando mejoras o cuando empeoras. ¿Qué nos sirve? Nos sirve para conocimiento de cuál es nuestra personalidad. Ujú. Muchas veces nuestra personalidad está oculta por nuestro comportamiento. Es decir, nuestra esencia
Por ejemplo, si has escuchado muchas veces, hay personas que tienen mucho miedo, pero que ese miedo lo sacan con agresividad. Entonces parecen unas personas muy seguras de sí mismas porque su comportamiento es muy agresivo y avasallan a los demás. Pero realmente lo que ocultan es un comportamiento con mucho miedo. El eneagrama lo que sirve es para llegar a la raíz, a tu conocerte cómo eres, y cuando te conoces cómo eres, puedes actuar de la forma más correcta. ¿Qué bueno tiene? Que cuando, como en la dirección de proyectos nos relacionamos con personas, pues esa forma, el saber tú, conocerte cómo eres, te permite mejorar la relación con otras personas y mejorar lo que es un desarrollo de un equipo, ¿no? Ya sabes que en un equipo pasamos con muchos sinsabores, momentos muy buenos y momentos muy malos, y todo lo que facilite esa comunicación es bienvenido. Muy bien, muy interesante. ¿Y cuál es el estilo de liderazgo que destacarías por encima de los demás en base a los resultados que da con otras personas o dentro de un equipo de un proyecto? Bueno, te diría que ninguno. No, pero en serio, lo que te hablaba antes, o sea, para mí el liderazgo es una paleta de colores. ¿Qué pasa? Que como los pintores, hay colores que se usan más que otros. Entonces, esos serían los colores que pondríamos por encima de los demás, ¿no? Pero siempre, yo no he visto en ningún proyecto que en algún momento no haya que ser un poquito más dictador, en otros mucho democrático, en otros sea ejemplar, mostrando lo que hay que hacer. Entonces, todos los colores de liderazgo hay que usarlos siempre. Yo siempre digo que no le puedo pedir a nadie de mi equipo que haga un esfuerzo si yo no lo he hecho antes. O si yo me voy a mi tiempo y respeto mi vida familiar, pero le pido a mi equipo que constantemente esté haciendo sobreesfuerzos. Eso debe ser un poco de todos, ¿no? Pero hoy en día, lo que sí se ha visto, sí se demuestra, ¿no? Porque lo que estamos viendo de todas las influencias y demás, que cada vez hay que ser más democrático por los resultados que se obtienen. Una mezcla de democrático y de coach, pero no porque se piense en la libertad, sino porque todo el mundo nos aporta mucho más con su... O sea, no que yo esté en contra de la libertad, ¿no? Me explico. Que antes se pensaba, se tenía la idea de que el que estaba arriba, el que era el jefe, decía lo que había que hacer y punto. Pero lo que se ve cada vez más es que una sola persona no conoce todo, por lo cual necesita el apoyo de cuantas más personas mejor. Por tanto, hay que evaluar la opinión de todo el mundo y ver cuál es la mejor solución. Y para eso hay que ser más democráticos en la toma de decisiones. Por ejemplo, en algunos modelos ágiles lo que se utiliza es la estimación de la complejidad de las tareas por parte de todo el equipo. Se le pregunta a todo el mundo cuánto creen que duran las tareas. Cuando hace a lo mejor 10, 15 años, había alguien que en un planning, en un project, pues te ponía la tarea va a durar tanto, ¿no? Y a nadie le preguntaban cuánto era. Y luego la sorpresa es que no se termina uno había pensado. Exactamente. Y la gente, cuando le venía impuesto la duración de la tarea, te dice, ah, claro, es que yo no he dicho que iba a tardar eso. Ahora ya, si somos democráticos, la gente no nos puede decir, yo no dije eso, sino que directamente él fue el que te dio ese valor. Claro, a mí me gusta mucho trabajar con esa técnica y bueno, darle mucha voz a todos los colaboradores que trabajan conmigo y me gusta mucho que se comprometan, me gusta mucho el compromiso y trabajar con esa parte de las personas. Entonces siempre les pregunto, oye, ¿cuánto crees que vas a tardar en hacer esto? ¿No? Entonces también él le está dando ese tiempo y se está comprometiendo a hacerlo en ese tiempo. Entonces me parece algo muy interesante. A mí me parece muy importante. Mira, hay un libro muy interesante y desde aquí te lo recomiendo y a todas las personas que lo vean, que se llama, es de Luis Market y es Cambia el barco de rumbo. Es un capitán de submarino de Estados Unidos donde aplica un modelo de tomar las decisiones de abajo arriba en lugar de arriba abajo. Y lo que él comenta, como resumen, ¿no? Es muy interesante porque cuenta muchos aspectos, pero lo que él hace es preparar nuevos líderes. Es decir, cuando le doy la responsabilidad a la gente, lo que estoy haciendo es supervisar que ellos sean capaces de convertirse en otro director o directora de proyecto. Claro. Con lo cual, el proceso no es que yo les digo lo que hay que hacer, sino que ellos van probando continuamente si lo que han pensado es correcto o no. Para eso estamos nosotros, a lo mejor en el siguiente paso, para decirle, pero has tenido en cuenta esta opción, así la siguiente vez serán capaces de tenerla en cuenta. O sea, al final, en verdad, es un beneficio que estamos obteniendo porque todos son directores y directoras de proyecto en potencia. Claro, le sirve como formación a toda esa gente que viene de abajo para poder ir creciendo, y también es muy importante que tu equipo, las personas que están en tu equipo, sientan ese crecimiento y que van hacia arriba. Si la gente se siente estancada, va a perder motivación, no van a estar a gusto y todo eso también al final se ven los resultados de los proyectos.
Exactamente. Eso, cuando alguien está apático con un proyecto, es que hay que hacer esto. Ah, vale, 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 vale. Pero cuando alguien tiene una motivación, sabe que sus ideas se escuchan. Que se escuchen no significa que haya que aceptar todas, pero sí que se escuchan y se evalúan. Y si son buenas y se pueden hacer, se hacen. Eso Claro. a la gente le sirve de acicate, ¿no? Es como un motor para que tú llegues a la oficina por la mañana y ya estés pensando continuamente en mejorar, en ofrecer alternativas. Sí, porque estás abierto a prestar, a prestar tus servicios y a dar, a proponer, porque se te escucha. Es que es una clave muy buena para la motivación, ¿no? Sí, porque si lo único que recibes a cambio es un muro, tú Claro, das opiniones, das ideas, pero un muro, un muro. Y nada, al final eso es un desgaste. Solo alguien que sea muy insistente es capaz de romper el muro. Pero la mayoría de la gente que tiene buenas ideas y que no puede aportar cosas, pues nos lo traspasará y perderemos todo ese conocimiento. claro, cuando vas dos veces a proponer una idea y siempre te encuentras con la misma respuesta de no, 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 soy yo el que manda y es un jefe dictador y dice, no, 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 tus ideas no valen, solo sirven las que yo digo. Al final propones una, dos y ya no propones más. Bueno, quería también hablar también, Julián, del Juego de Tronos. Quería hablar un poquito de tu libro. Me parece una idea de verdad excepcional la comparación, hablar de liderazgo y dirección de proyectos basado en una historia de ficción que también, bueno, es muy extensa y da juego para mucho porque tiene muchísimos personajes, tiene mucha historia, tiene mucho enredo y da mucho juego. ¿Cómo llegas a la idea de decir, oye, vale, veo esta historia, veo este libro, esta serie de televisión y voy a hacer un libro sobre ello? Bueno, al principio empezó como algunos artículos en el blog, en el laboratorioti.com. Y fue muy al principio de comenzar el blog, pues dio la casualidad que empecé a ver Juego de Tronos. Y hice un par de artículos que funcionaron muy bien. Eran de temas de reuniones, cómo mejorar reuniones con cosas de Juego de Tronos. Y vi que a la gente le interesó mucho. Y eso fue, creo, el terminar de la primera temporada. Ya pasé a leerme los libros y el primer libro me encantó. O sea, para mí el primer libro de Juego de Tronos, todo director de proyecto, directora de proyecto, tiene que leerse ese libro. Porque todo lo que se dan son consignas de proyectos reales. Puede ser que la historia sea de ficción, pero ninguno de los hechos que se relatan son de ficción. O sea, la relación de los interesados, los stakeholders, cómo hay que manejar las situaciones, los problemas que te vas encontrando, cómo hay que subsanarlos. Para mí me parece que es dirección de proyectos pura y dura. Por eso casi fue ya una asociación directa, ¿no? Y bueno, ya has visto en el libro que prácticamente saco ejemplos de todos los sitios y mucha gente me lo dice, oye, mira, el otro día estaba comentando y me decían, oye, ¿cómo puede ser? Es que cada vez que lo leo, lo veo claro. Dice, es que es verdad, es que el ejemplo Sí. se ve. Y es cierto, porque al final es dirección de proyecto, ¿no? Sí, bueno, yo cuando empecé a leer Juego de Tronos también y después empecé a leerlo antes de empezar a ver la serie. Y de hecho al principio salían las series antes de que yo fuera con el libro, pero bueno, digo, me voy a leer el libro y después veo la temporada. Pues me gusta más la lectura que la serie, pero en ningún momento piensas y relacionas con una dirección de proyectos, aunque estés en el mundillo, no sé, a mí no se me había ocurrido. Y por eso me parece una idea tan genial y que ahora, visto después Gracias. después de leer el libro, lo ves Juego de Tronos, lees Juego de Tronos y dices, coño, si es que sí es así. Ahora lo ves. Mira, eso me lo ha dicho mucha gente y es cierto, ¿no? A lo mejor al principio no lo es, pero ahora, si tú lees a lo mejor mi libro y vuelves a ver Juego de Tronos, si te fijas. Y de hecho, Claro, recomiendo, de hecho, en el libro de Juego de Tronos recomiendo muchos capítulos para que se puedan volver a ver. Entonces, lees el pasaje, lo que yo hago de asociación, pero luego si tú lo vuelves a ver, pues puedes coger mucho más matices y muchas más cosas. O sea, aunque parezca mentira que es una serie de ficción, pero se aprende mucho. sí, bueno, además el libro me gusta mucho eso que haces en los capítulos, de poner ahí recomendaciones a películas, a otros artículos, los relacionas con artículos de tu blog y también de otros blogs. Digamos que das muchas referencias para sustentar lo que se dice en el libro, ¿no? Sí, Fernando, yo es que en eso lo tengo claro. Para mí, la dirección de proyectos es un viaje que no termina nunca. Entonces, lo que escribimos en un libro necesita ampliarse, complementarse. Ujú. Incluso el libro puedo explicar con palabras muchas cosas, pero si a lo mejor te pongo un vídeo relacionado, se entiende mucho mejor que si estás leyendo. Entonces, me parece primordial incluso ahora, ¿no? En este mundo tan hiperconectado, este transmedia que hay, pues el poder eso, poner otros artículos de otras personas, ¿verdad? ¿Para qué voy a explicar yo algo que alguien ya ha explicado perfectamente, ¿no? Pues me Claro. parece mucho mejor hacer la referencia, incluso
que todo el mundo pueda ir creando su lista de blogs recomendados, ¿no? Para que puedan tener información de distintas visiones. Vale, y ya que estamos hablando con Juego de Tronos y las comparativas, ¿qué fue antes? ¿Juego de Tronos? ¿Star Wars? ¿Dora la Exploradora? ¿Qué te he visto antes? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta. No, el primero fue Juego de Tronos. Esa fue la primera. Pero luego es cierto que cuando ya tienes, no sé, yo una de las cosas que me planteé al principio con el blog del laboratorioTI.com fue el tener una visión diferente. O sea, había primero una visión en castellano, en español, porque en dirección de proyecto, Project Management, hay mucha documentación o muchos blogs y referencias en inglés, pero en español no había tanto. La segunda es ser distinto. Había gente muy dedicada a contarte cosas pormenorizadas, pero quería hacer cosas distintas. Entonces, al principio salió el tema de Juego de Tronos, y luego ya a partir de ahí pues salieron muchos otros como Dora la Exploradora, Bob Esponja, etcétera. Pero que mucha gente cuando lee el título se ríe, pero cuando lee el artículo dice, oye, no, pues es verdad, ¿no? Claro, es que eso sí. Desde que Dora la Exploradora es la mejor directora de proyectos y Darth Vader el peor. Mira, en el de Darth Vader es uno de los que más me ha gustado porque conseguí muchísima participación de los comentarios. De hecho, había gente que empieza a hacer análisis sesudo y contestando. Y alguno hasta me dijo, de verdad, me da coraje, pero te tengo que dar la razón. Incluso en la comparación, ¿no?, de Star Wars y Star Trek, que o sea, hay cosas que yo creo que nos ayudan porque son conceptos que tenemos frescos, que todos los conocemos, ¿no? Como la Guerra de las Galaxias, Star Trek o muchas otras, y nos ayudan a comprender conceptos de la dirección de proyectos que a lo mejor algunas veces quedan demasiado académicos, ¿no? Demasiado en un mundo de las ideas, Claro. y ya está. Bueno, me parece genial ponerlo ahí pues, en un contexto que todo el mundo conoce o un contexto de ocio, porque para la gente es ocio ir al cine o ver una serie de televisión, y ponerlo en un contexto, digamos, más académico o más profesional, ¿no? Una idea de verdad que genial, Julián. Bueno, vamos a ir despidiendo. Dejaré un enlace por aquí abajo al Juego de Tronos de los proyectos para que la gente que esté interesada, bueno, pueda llegar a él fácilmente. Y agradecerte de verdad la atención de la entrevista. Me ha encantado charlar contigo. Ha sido un placer. Y bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, el placer ha sido mío. Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. Y ya sabes, cualquier charla que quieras, quedamos otro día y encantado. Vale, bueno, Julián, muchas gracias. Venga, hasta luego, chao. Hasta luego.